Bien, pasemos ahora a lo que son las unidades eléctricas. Vamos con las de ley de Ohm. Tensión, corriente y resistencia. ¿Sí? Acá tenemos que hacer una salvedad, una aclaración. Cuando hablamos de unidades, ojo con confundirse con lo que serían los múltiplos y submúltiplos de esas unidades. O sea que son múltiplos, son multiplicaciones hacia arriba más grandes de la unidad. Y submúltiplos son divisiones, o sea, partes más chicas que la unidad. ¿Sí? Vamos con tensión, por ejemplo. Les cito las más usadas, porque hay más múltiplos y submúltiplos de cada unidad, pero estas son las más utilizadas a niveles prácticos. En el caso de la tensión, volvemos a repasar que se simboliza con la letra B corta mayúscula. Vamos a tener que su unidad, ¿sí? Unidad base, es el volt, que se simboliza con la letra B corta también. Por lo tanto, la unidad es un volt. Cuando tenemos un volt, esa es nuestra unidad de tensión eléctrica. No importa si es alterna o si es continua. ¿Está? La unidad es el volt. Ahora, cuando nos referimos a valores grandes de tensión, cuando ya pasamos los 1000 volt, por ejemplo, se utiliza el prefijo kilo. Recuerden que el prefijo kilo se puede utilizar en cualquier magnitud. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a usar el prefijo kilo en la vida cotidiana y no nos damos cuenta. Cuando vamos a comprar, pedimos, no sé, papas. 5 kilos de papa. 5 kilogramos de papa. La unidad base de peso es el gramo, no es el kilogramo. ¿Sí? Entonces estamos pidiendo 5000 gramos de papa. Ahora, cuando vamos a comprar algo que pesa poquito, por ejemplo, un poquito de fiambre, pedimos 200 gramos de paleta, por ejemplo, jamón. ¿Sí? Automáticamente estamos utilizando la unidad base, el gramo, o el múltiplo, el kilogramo, sin darnos cuenta. Acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando utilizamos valores que son inferiores a 1000 volt, ¿sí? Y superiores a 1 volt, lo expresamos directamente en volt. 220 volt, 500 volt, 780 volt, por decirlo así, 380 volt. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los valores exceden a 1000 volt? Podemos también referirnos así, por ejemplo, media tensión 13200 volt, pero se utiliza más que nada el múltiplo, entonces se expresa como 13,2 kilovolt. ¿Está? Recuerden que el prefijo kilo es multiplicar por 1000 la unidad, en cualquier magnitud. En el caso de valores muy pequeños de tensión, que en instalaciones eléctricas prácticamente no se usan tantas esas expresiones de valores muy pequeños, son despreciables, más que nada para tener idea de que puede haber caídas de tensión muy pequeñas en algunas instalaciones o electrodomésticos, ¿sí? Se utiliza el milivolt o milésima de volt. ¿Esto qué es? Un volt lo dividimos por 1000 y me va a dar 0,001 volt. Para algunas salvedades que se puedan llegar a expresar en milivolt. Les vuelvo a reiterar, en niveles prácticos casi no se usa el milivolt. Se utiliza el volt como unidad base y el kilovolt. Hay otro múltiplo, que después lo vamos a ver acá con resistencia, que es el mega, ¿sí? Que significa millón. ¿Sí? Podríamos expresar megavolt, sería 1.000.000 de volt. ¿Sí? Pero vuelvo a reiterar, niveles prácticos casi no se usa. Vamos con la corriente. La unidad es el ampere, se representa con la letra A, la unidad. Por lo tanto, 1 ampere sería nuestra unidad base. Múltiplos de la corriente a niveles prácticos no se utilizan, porque 1 kiloampere es una corriente exorbitante para referirse a una instalación eléctrica. Se utilizan esos valores a niveles de laboratorio, a niveles de centrales, a niveles de lo que sería distribución eléctrica, pero a nivel domiciliario, como estamos haciendo estos cálculos, vieron que nos dan 30 amperes, 40 amperes como una cuestión muy elevada en cuanto a circulación de corriente. Por lo tanto, a niveles prácticos no utilizamos el kiloampere. Sí el miliampere, por ejemplo, vieron que estuvimos
trabajando algo o analizando un poquito de disyuntores diferenciales, y la corriente máxima a la que tiene que cortar son 30 miliamperes, ¿sí? O sea, 30 milésimas de ampere, ¿sí? O sea que en corriente, con que manejemos el ampere y el miliampere, nos alcanza a niveles prácticos. Vamos con resistencia. La unidad de resistencia es el ohm. Se representa con la letra griega omega. Por lo tanto, un ohm es la unidad de resistencia, lo cual es un valor muy bajo. O sea, un pedacito de cable muy cortito ya puede llegar a tener una resistencia de 1 ohm, ¿sí? Por lo tanto, no se utilizan submúltiplos del ohm a niveles prácticos. Pero sí los múltiplos, que son kilo ohm, que representa a 1000 ohm, y si multiplicamos por 1000 más, el mega ohm, que equivale a 1.000.000 de ohm, ¿sí? Por lo tanto, en resistencia tenemos la unidad y dos múltiplos que se utilizan a niveles prácticos: el ohm, el kilo ohm y el mega ohm.